Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a continuar con la resolución de este parcial. Vamos a ver el ejercicio 3 que nos pide, como no podía faltar, la continuidad de una función a trozos, ¿sí? Y además de eso, en todo su dominio y las discontinuidades. En el inciso B nos piden la derivabilidad de esta función en todo su dominio. Bueno, ya hemos analizado muchas veces este tipo de ejercicios, ¿sí? Recuerden, primero tenemos que analizar la continuidad en ciertos intervalos y luego vamos a analizar la continuidad en puntos en particular. Esos puntos en particular claramente serán los puntos de corte, donde la función a trozos es donde cambia su forma funcional y por lo tanto puede llegar a presentar algún tipo de discontinuidad. Entonces, analizaremos la continuidad de esta función, ¿sí? En primero, vamos a ponerlo aquí, en el intervalo de los x menores a 0. ¿Por qué? Porque en ese intervalo nosotros conocemos la forma funcional. Tiene la forma de este agradable seno con una composición bastante también muy copada, de un logaritmo y una x cuarta en el denominador. Una función muy decente, llamémosla, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, vamos a analizar, como ya hemos hecho en otros, la continuidad, ¿sí? Y vamos a adelantarnos un poquito y también vamos a analizar la derivabilidad de estas funciones, ¿está bien? En cada uno de estos intervalos que hemos mencionado. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que cuando x es menor a 0, g de x tiene a x cuadrado más 3, a x a la cuarta y a x, que son las tres funciones polinómicas. Por lo tanto, continuas y derivables en todos los reales. Más adelante aclararemos que estamos trabajando en el intervalo de los x menores a 0, pero por ahora lo vamos a hacer en forma más abierta. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que la función logaritmo de x. Fíjense que el logaritmo aquí está compuesto por un x cuadrado más 3. ¿Está bien? Entonces, logaritmo de x es una función continua y derivable en su dominio, es decir, en el intervalo de 0 a más infinito, ¿sí? Donde el 0 no se incluye. ¿Está bien? Luego tenemos al seno x, que es una función continua y derivable en todos los reales por propiedad de funciones tipo seno. ¿Está bien? Luego vamos a empezar a construir, ¿sí? Acá analizamos los ladrillitos más sencillos y ahora vamos a empezar a construir los cimientos de la función que es más compleja. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar la composición entre el logaritmo de x y x cuadrado más 3. Fíjense, es una composición de funciones continuas y derivables. Está bien, y además, como x cuadrado más 3 es mayor a 0, porque fíjense que x cuadrado es un número positivo para todo x real, y además, si a ese número le sumo 3, siempre estaremos trabajando con un número positivo. ¿Está bien? ¿Por qué hacemos esta aclaración? Bueno, porque fíjense que yo en un video anterior les mencioné que había que tener cuidado cuando trabajábamos con la derivabilidad y la continuidad de una composición de funciones, donde una de las funciones tenía un intervalo de un dominio de continuidad o un dominio de derivabilidad acotado. Porque es muy importante ver dónde es que la función puede estar definida o no. Fíjense que x cuadrado más 3 siempre es positiva. Y anteriormente hemos dicho que el logaritmo de x es continuo y derivable para cualquier número x mayor a 0. ¿Sí? Entonces, acá el hecho de que x cuadrado más 3 siempre sea mayor a 0 nos asegura que cuando analicemos la composición, el argumento del logaritmo siempre sea un número positivo. Por lo tanto, no tengamos problemas en ningún número real, está bien, en el que evaluemos a ese logaritmo de x cuadrado más 3. ¿Sí? Tanto no vamos a tener ningún problema ni en términos de continuidad ni en derivabilidad. Por esto es que esto puede resultar un poco confuso a la primera, porque uno mira un logaritmo y ya piensa que eso va a estar definido, va a ser continuo y derivable siempre y cuando x sea mayor a 0. ¿Sí? Pero fíjense que hay que tener mucho cuidado que en este caso la función que estamos usando está compuesta por x cuadrado más 3, que es una función siempre positiva. Entonces, el logaritmo nunca va a tener ningún inconveniente en términos de continuidad, ni derivabilidad, ni de definición con x cuadrado más 3, estando compuesta con ella. Por lo tanto, el logaritmo de x cuadrado más 3 será continuo y derivable en todos los reales. Recuerden que el ejercicio nos pidió la continuidad, pero en el inciso B nos pide la derivabilidad. Entonces acá ya lo estamos haciendo todo de una para no tener que escribir después en el inciso B la derivabilidad utilizando casi las mismas propiedades. ¿Está bien?
Luego, ¿qué tenemos? Vamos a analizar el cociente entre el logaritmo de x cuadrado más 3 y x a la cuarta. Fíjense que es un cociente de funciones continuas y derivables. ¿Por qué? Bueno, porque el logaritmo de x cuadrado más 3 ya hemos visto que era continuo y derivable en todos los reales, lo vimos en la página anterior, y x a la cuarta es un polinomio, es una función polinómica, continua y derivable en todos los reales. Pero fíjense que como acá vamos a usar la propiedad del cociente de funciones continuas y derivables, es importante que el denominador, que en este caso es x a la cuarta, no se anule. Por eso es que le vamos a pedir a x a la cuarta que no se anule, y x nos va a decir, x a la cuarta nos va a decir, bueno, para que eso no pase, x tampoco puede valer 0. Es decir, que entonces el logaritmo de x cuadrado más 3 sobre x a la cuarta va a ser continuo y derivable en todos los reales excepto el 0, por propiedad de funciones, por propiedad del cociente de funciones continuas y también por propiedad del cociente de funciones derivables. ¿Sí? Luego, analizamos qué pasa con el seno, ¿no? Fíjense cómo vamos construyendo de las funciones más básicas a las más complejas. Ahora vamos con el seno del logaritmo de x cuadrado más 3 sobre x a la cuarta, que nuevamente es una composición de funciones continuas y derivables. Pero acá la diferencia viene por el hecho de que el seno es continuo y derivable en todos los reales y, como hemos visto hace un rato, ¿sí? El logaritmo de x cuadrado más 3 sobre x a la cuarta también va a ser continuo y derivable en todos los reales menos el 0. Pero claro, la función interna, ¿sí? Es la que tiene la restricción, que no es continua y derivable en todos los reales, sino que es en todos los reales excepto el 0. Por lo tanto, la composición de estas funciones va a estar dada siempre y cuando nosotros usemos como valores de x que satisfagan ambas condiciones de tanto para que el logaritmo de x cuadrado más 3 sobre x a la cuarta sea continuo y derivable y el seno, ¿sí? Fíjense que en este caso estas funciones no tienen problemas casi en ningún valor, excepto el logaritmo de x cuadrado más 3 sobre x a la cuarta, que lo tiene en el 0. Por lo tanto, el seno del logaritmo de x cuadrado más 3 sobre x a la cuarta será continuo y derivable en todos los reales, excepto el 0. También acá, fíjense, estamos usando nuevamente las propiedades de la continuidad y de la derivabilidad de la composición de funciones. Y por último, nos faltaría analizar qué le pasa al producto entre x y el seno del logaritmo de x cuadrado más 3 sobre x a la cuarta. Fíjense que es un producto de funciones continuas y derivables, entonces, por propiedad de la continuidad y la derivabilidad de producto de funciones, podemos ver que va a ser continua y derivable en todos los reales menos el 0. Está bien, fíjense que x está bien, no tiene ningún problema en ningún número real en términos de continuidad y derivabilidad, pero como hemos ya charlado anteriormente, esta función sí lo va a tener. Entonces podemos decir que g de x va a ser continuo y derivable en todo el intervalo de menos infinito a 0. ¿Por qué estamos haciendo esa aclaración si recién vimos que era continuo y derivable en todos los reales menos el 0? Bueno, porque no debemos olvidar que estábamos trabajando en el intervalo de los x menores a 0. Por lo tanto, está bien, será continuo y derivable en todos los reales menos el 0, pero va a serlo dentro de ese intervalo en donde la estamos analizando, que es el de los x menores al 0. Bien, con eso ya tenemos analizada la continuidad y derivabilidad para los x menores a 0, pero hay que ver qué le pasa en el 0 a la función. ¿Está bien? Por eso es que vamos a analizar la continuidad por definición en 0. Para eso vamos a ver cuánto vale g de 0. Fíjense que el valor x igual a 0, la función lo va a estar tomando aquí. Fíjense que en el intervalo el 0 está incluido para la forma funcional 2x cuadrado menos 5x más 3. Entonces, cuando evaluamos g de 0, lo vamos a hacer en esa función, resultando que nos da un número 3. Perfecto, la función en 0 está definida. Luego analizamos los límites laterales para ver la existencia del límite original. Fíjense que cuando nos acercamos al 0 por la izquierda, nos estamos acercando por los x menores al 0. Por lo tanto, nuestra forma funcional a usar en ese límite será este choclito, ¿sí?, de funciones que analizamos hace un rato. Claro, el problema está en que para analizar esto, ¿sí?, vamos a tener que... Uy, me pasó una hoja. Vamos a tener que resolver este límite. Y este límite se ve bastante complejo. Pero para hacerlo, lo que vamos a hacer es recordar las propiedades de seno. Fíjense que el seno es una función cuya imagen es de menos 1, o sea, es mayor o igual a la imagen está entre menos 1 y 1, incluyendo ambos números, ambos extremos. ¿Está bien? Por lo tanto, como aquí tenemos una composición de funciones con un seno,
¿sí? En este caso el seno del logaritmo de x cuadrado más 3 sobre x a la cuarta, por ser una función que está compuesta por un seno, ¿sí? Mejor dicho, la función logaritmo de x cuadrado más 3 sobre x cuarta es la interior, ¿sí? A seno, a la función seno. Entonces sabemos que la imagen de esta función también va a estar entre menos 1 y 1, incluyéndolos. Pero con la salvedad de que eso va a ocurrir siempre y cuando x no sea 0, ¿sí? Por lo que ya hemos hablado en términos de continuidad previamente. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, como hicimos ya en otros ejercicios, la idea sería de que esto se transforme en esto de acá. Y para que eso ocurra, el seno debería estar multiplicado por una x. Entonces, vamos a multiplicar a toda la desigualdad por x, ¿sí? Cuando hagamos eso, tenemos que tener mucho cuidado porque ahora nos estamos acercando a 0 por izquierda, es decir, por números negativos. Por lo tanto, si yo multiplico por x en toda la desigualdad, voy a estar multiplicando por un número que en esta situación sería negativo. Entonces eso me va a cambiar justamente la orientación de la desigualdad. ¿Está bien? Mucho cuidado con eso a la hora de resolver este tipo de límites y considerar siempre esta posibilidad. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a seguir y tengan en cuenta lo mencionado previamente, vamos a tomar límites de ambos lados. Entonces, cuando tomemos esos límites, fíjense que los límites de x tendiendo a 0 por izquierda y de menos x y de x tendiendo a 0 por izquierda de x, ambos límites dan 0, ¿sí? Son límites básicos. Entonces, como los límites de los bordes tienden a lo mismo, ¿sí? Es este límite de x tendiendo a 0 por izquierda y este tienden a 0, entonces no queda otra que el límite de x tendiendo a 0 de x por el seno de logaritmo de x cuadrado más 3 sobre x cuarta también tiende a 0 por teorema del sándwich, ¿sí? Bien, ahora tenemos que resolver el otro límite, ¿sí? Fíjense que justamente ese otro límite va a ser el límite que el límite de x tendiendo a 0 por derecha de otra función, porque ahora vamos a tener, o sea, por lo menos de la misma función, pero va a cambiar la forma funcional. Ya no va a ser el x por el seno de todo eso, sino que ahora que cuando yo me acerco al 0 por la derecha, me estoy acercando por los x mayores a 0. Por lo tanto, usaríamos como g de x a 2x cuadrado menos 5x más 3. ¿Está bien? Entonces, venimos acá y reemplazamos por esa función. Fíjense que este es el límite de una función polinómica, ¿sí? Las funciones polinómicas son continuas en todos los reales, por lo tanto vamos a poder aplicar el método de sustitución directa o, como ven acá, pueden aplicar propiedades de la suma de los límites, suma y resta de los límites. Como los tres límites por separado existen, vamos a poder aplicar esa propiedad y resolverlo. Fíjense que al hacer eso, este límite nos estaría dando justamente el valor 3, ¿sí? Uy, disculpen. El valor 3. Entonces, ahora, una vez teniendo en cuenta eso, uno dice, pero momento, el límite de x tendiendo a 0 por derecha me da 3 y el límite de x tendiendo a 0 por izquierda me dio 0. O sea que los límites laterales dan diferente. Y como los límites laterales dan diferente, eso lo que quiere decir es que no va a existir el límite de x tendiendo a 0. Y ya con eso podemos decir que la función g de x no será continua en 0 y peor aún, presenta allí una discontinuidad inevitable debido a que ni siquiera existe el límite de x tendiendo a 0, ¿sí? Entonces ya sabemos que por el momento la función es continua, ¿sí? Y derivable en el intervalo de menos infinito a 0. Pero en el 0 por el momento sabemos que no es continua. Ahora, cuando analizamos el intervalo, ¿sí?, de x entre 0 y 2, la forma de la función es la de este polinomio, que la hemos usado hace un ratito para resolver el límite por derecha. Entonces, como es una función polinómica, será continua y derivable en todos los reales, particularmente en el intervalo de análisis, que es el intervalo de 0 a 2. ¿Está bien? Después tenemos que analizar la continuidad en x igual a 2. Pero lo vamos a hacer como siempre hacemos en los valores particulares, por definición. Entonces, primero resolvemos, vemos si existe g evaluado en 2. Entonces, como g evaluado en 2, ¿sí?, el valor 2, fíjense que está incluido aquí
Entonces tendríamos que evaluar a 2 en el polinomio para saber el valor de la función. Entonces, al hacer eso, nos va a estar quedando 1, ¿sí? Nos va a quedar 1. Luego resolvemos los límites laterales, ¿sí? Fíjense que cuando me acerco al 2 por izquierda, vamos a estar usando efectivamente la función polinómica que ya hemos utilizado, la cual hemos calculado hace un rato y nos había dado 1, este límite. ¿Está bien? Luego, cuando hacemos el límite de x tendiendo a 2 por la derecha, tengan mucho cuidado que aquí la forma funcional se va a modificar y vamos a tener que justamente cambiar esa función. Entonces, si yo me acerco al 2 por la derecha, fíjense que me estaría acercando por este tipo de valores de x, por los x mayores al 2. Por lo tanto, la forma funcional a utilizar en el límite va a ser la de x menos 2 por e a la x menos 2 más 1. ¿Está bien? Entonces, cuando volvamos aquí, fíjense que tenemos que trabajar este límite, ¿sí? Pero como pueden ver, será el límite de una suma. Por lo tanto, si vemos si los límites por separado existen, podemos usar propiedad de los límites para separar esa suma de límites, este límite de la suma en la suma de los límites. Entonces, primero vamos a resolver este límite de aquí. Fíjense que x menos 2, ¿sí? Y por e a la x menos 2 es un producto de funciones. ¿Está bien? Entonces, como ambos límites por separado existen, está bien, fíjense que el límite x tendiendo a 2 por derecha de x menos 2 justamente da 0 y el límite x tendiendo a 2 por derecha de e a la x menos 2 da, en este caso, 1. Fíjense que cuando hagan la multiplicación, bueno, les va a dar 0. ¿Por qué es que estos límites se calculan por sustitución directa? Bueno, primero que nada porque x menos 2 es un polinomio, es una función polinómica, y las funciones polinómicas son continuas en todos los reales. Entonces, en este caso, particularmente en el 2, y vamos a poder resolverlo por sustitución directa. E a la x menos 2 es una composición también de funciones continuas. Hablamos de e a la x y x menos 2. Por lo tanto, su límite también puede ser calculado por sustitución directa. Entonces, como sabemos que el límite de x tendiendo a 2 de x menos 2 por e a la x menos 2 va a existir y dar 0, después nos faltaría calcular el límite de x tendiendo a 2 por derecha de 1, que al ser una constante, es por propiedad de los límites, ese límite nos va a dar la propia constante, o sea, 1. Es decir, que como los límites por separado existen, volviendo al límite original, ¿sí? Vamos a poder aplicar propiedades de la suma de los límites en este paso para poder separarlo en justamente la suma de los límites, donde este ya hemos visto que daba 0 y este de aquí daba 1. Por lo tanto, su suma va a dar 1. Entonces, lo que acabamos de ver es que el límite de x tendiendo a 2 por derecha de g de x y por izquierda dan lo mismo. Ambos límites nos dieron 1. ¿Sí? Ambos límites nos habían dado 1. Este nos dio acá 1 y este nos dio acá 1. Eso lo que nos permite decir entonces es que el límite de x tendiendo a 2 va a existir y dará también 1. ¿Sí? Ahora nos faltaría ver si la función en 2 coincide con el valor del límite de x tendiendo a 2, que como ya hemos visto previamente, g evaluado en 2 daba 1 y el límite también. Por lo que podemos decir que la función g va a ser continua en 2 porque cumple las condiciones de continuidad por definición. ¿Está bien? Obviamente que acá lo que acabamos de analizar es la continuidad. La derivabilidad la vamos a tener que analizar en su momento por otro mecanismo. Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando x es mayor a 2. Cuando x es mayor a 2 ya hemos visto que la forma de la función es esta de aquí, que sin ir más lejos va a estar dada por un producto y una composición y suma de funciones continuas. ¿Por qué? X menos 2 es una función polinómica, continua y derivable en todos los reales. E a la x, fíjense que no aparece, pero en realidad sí aparece porque está con la composición de x menos 2. Entonces, como e a la x es continua y derivable en todos los reales por ser una función exponencial, está bien, y x menos 2 acabamos de decir que era continua y derivable en todos los reales, la composición entre ambas va a resultar en una función continua y derivable en todos los reales por propiedad de composición de funciones continuas y derivables. ¿Sí? Luego,
1 es una función constante, pero también continua y derivable en todos los reales. Por lo que ahí lo que vamos a hacer es decir, bueno, entonces x menos 2 por e a la x menos 2 es un producto de funciones continuas y derivables en todos los reales, porque hemos visto que x menos 2 por separado y e a la x menos 2 eran continuas y derivables en todos los reales. Y por último, x menos 2 por e a la x menos 2 más 1 es una suma de funciones continuas y derivables en todos los reales, pero particularmente en el intervalo de análisis que es de 2 a más infinito. Por lo tanto, la función g es continua derivable en todo el intervalo de 2 a más infinito. Entonces, con eso analizamos la continuidad de toda la función y nos resultó ser una función continua en el intervalo de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Eso recuerden que había sido porque en 0 la función no era continua, pero en los demás valores resultó ser continua. ¿Está bien? Bien, con eso terminamos el inciso A. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les mencioné que íbamos a tratar de analizar la continuidad de la derivabilidad de un saque para poder ahora hacer el punto B de una forma más rápida? Fíjense que ya hemos visto donde la función era continua y derivable. Y vimos que era derivable por lo menos en los intervalos de menos infinito a 0, de 0 a 2 y de 2 a más infinito. Pero no sabemos si la función es derivable en ninguno de los puntos de corte. No sabemos si es derivable ni en 0 ni en 2. ¿Está bien? Pero lo importante acá es darse cuenta de que como la función no había sido continua en 0, recuerden que hay un teorema que nos dice que si una función es derivable en un x0, entonces también será continua allí. Y el contrarrecíproco de ese teorema nos dice que si la función no es continua en x0, tampoco será derivable. ¿Está bien? Entonces, como nosotros ya sabemos que g no era continua en 0, tampoco va a ser derivable, ¿sí? Allí. ¿Sí? Entonces, la función g en 0 no es derivable porque no era ni siquiera continua. ¿Está bien? Ahora, la derivabilidad en el 2, que es el otro punto de corte, si la vamos a analizar por definición y vamos a calcular las derivadas laterales y ver si estas son iguales o no. Cuando calculamos la derivada lateral por derecha, ¿sí? Recuerden que tenemos calculando el límite x tendiendo a 2 de f de g de x menos g de 2 sobre x menos 2. En este caso, fíjense que g de x, cuando yo me acerco al 2 por la derecha, toma la forma de la función que estábamos analizando hace un ratito. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el más 1 con el menos 1 se me va y solo me queda x menos 2 por e a la x menos 2 sobre x menos 2. Los x menos 2 los puedo simplificar y solo me queda el límite de x tendiendo a 2 por derecha de e a la x menos 2, que lo hemos calculado previamente y daba justamente 1. Después, ¿sí? lo que tendríamos que ver ahora ¿sí? Sería qué pasa con la derivada lateral por izquierda. ¿Sí? Cuando nos acercamos al 2 por la izquierda, recuerden que la forma funcional de g era diferente. En este caso tenía la forma de este polinomio. Entonces, fíjense que si hacemos 3 menos 1, nos daría 2. ¿Está bien? Y lo que nos quedaría es 2x cuadrado menos 5x más 2 en el numerador, y en el denominador sigue estando x menos 2. Entonces, como en el numerador tenemos una función cuadrática, le vamos a aplicar Bhaskara. Y cuando le aplicamos Bhaskara encontramos que las raíces de esa función son el 2 y el 1 medio. Por lo tanto, aquí me faltó colocar un 2. Vamos a poder factorizar esto como 2 por x menos 2 por x menos 1 medio. ¿Sí? Y acá lo que va a resultar ser es que fíjense que nos va a quedar este 2 por esto de aquí. Fíjense que esto de aquí va a terminar dando 2 menos 3 medios, 2 menos 1 medio, ¿sí? 2 menos 1 medio, es decir que nos va a quedar acá 3 medios, ¿sí? Entonces nos va a quedar 2 por 3 medios, acá me faltó colocar ese 2, vamos a ir corrigiéndolo, quedándonos un 3, ¿está bien? Entonces, fíjense que el límite que nosotros habíamos hecho, la derivada lateral por derecha, ¿sí? Nos había dado 1, y la derivada lateral por izquierda nos dio 3. ¿Está bien? Entonces, debido a eso, fíjense que las derivadas laterales son distintas. Y como las derivadas laterales son distintas, entonces no existe
la función derivada en 2. Por lo tanto, g no es derivable en 2. Pero recuerden que ya hemos visto que sí era derivable en el intervalo de menos infinito a 0, de 0 a 2 y de 2 a más infinito. Pero resulta que no era derivable ni en el 0, que era uno de los puntos de corte, ni en el 2. Entonces, finalmente, podemos decir que g va a ser derivable en el intervalo de menos infinito a 0, de 0 a 2 y de 2 a más infinito. Pero justamente no vamos a poder hablar o no vamos a poder mencionar nada en este caso. O sí, podemos mencionar en 0 y en 2 la función no fue derivable. ¿Está bien? Recuerden que el inciso B de este examen nos pedía la derivabilidad en todo su dominio. En este caso ya lo hemos hecho, porque resultó que era solo derivable en todos los reales excepto los puntos de corte, que eran el 0 y el 2. ¿Está bien? Entonces, con esto terminamos este ejercicio y vamos ahora en el próximo video a encarar este ejercicio que es el último del parcial, que trata sobre optimización. Así que nos vemos en el próximo.